muchacho de Perón. Llegó Moreno, ese hombre que grita y pregona con toda su fuerza que reine el amor. Somos los muchachos de Perón. Llegó Moreno, ese hombre que pone y se juega para que en la patria vos vivas mejor. Ese hombre que pone y se juega para que en tu patria vos vivas mejor. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! Buenas a todos, gracias por estar una vez más. Gracias a los compañeros, a Nidia, con la organización que tienen con el trabajo de Lío, que la verdad que es una pyme, parece. Por el esquema layout, tienen todo. La verdad que es una cosa impresionante. A las 4 de la tarde, trabajando, ordenando todo, la verdad que es una garantía de éxito, como cada reunión, charla a la comunidad que llevamos a cabo ya. La hicimos en Lomas, en Lanús, estuvieron esta semana también en Capital, en San Telmo, y hoy nos toca también en la tercera sección en Avellaneda con el referente en representación de los liberales, ¿por qué no? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Perfecto. Estamos con Edgardo Gallardo de Avellaneda, que está en representación de los liberales y que participa en el espacio de principios y valores, así que esta apertura que tenemos en el espacio es una garantía de la diversidad que tenemos para fomentar que todos los espacios, todas las orientaciones puedan estar en el espacio de Guillermo Moreno. Así que, compañeros, vamos a cederle la palabra y les pido un aplauso para Edgardo Gallardo, que va a hablarles directamente a ustedes, y naturalmente nuestro conductor Guillermo Moreno hará el cierre. Hola, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. La verdad que tenemos una alegría bárbara de recibir un patriota como Guillermo Moreno en Avellaneda y en este lugar que es un lugar tradicional del peronismo, del Partido Justicialista, donde se hace el homenaje a Eva Perón con las antorchas. Este es un lugar neurálgico para todo Avellaneda, el Parque Los Derechos del Trabajador. El compañero Moreno es un hombre racional, es un hombre que tiene experiencia en combate y desde las ideas de la libertad hemos escuchado su discurso fundamentalmente en el periodo de la cuarentena cavernícola gigante, en donde se eligió la salud por sobre la economía, cuando sin economía evidentemente no hay salud. Tenemos un presidente que no es apto, un gobierno que en la firma del tratado con el Fondo Monetario Internacional nos dejó mal parados a todos, con un futuro bastante negro, y por eso vamos a esperar la palabra de nuestro querido compatriota Guillermo Moreno para ver cómo podemos tener esperanza en la Argentina. Desde el lugar de la libertad es un bien que nos ha dado Dios, no es algo que ha conquistado el hombre. Dios nos dio el don de la libertad y también nos dio el derecho a la felicidad. A todos los hombres nos dio el derecho a la felicidad y a la justicia. Entonces, escuchando a Moreno decir que el peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre, comenzamos a escuchar la palabra de este líder que habla de libertad y habla de libertad con fundamento. Sostiene que la economía no puede consistir en imprimir dinero en forma alocada y sin límite, porque si eso fuera la economía, en vez de estudiar la carrera de economía habría que estudiar artes gráficas o diseño gráfico. Y en eso coincidimos con Moreno. También desde las ideas de la libertad coincidimos en todas las verdades peronistas, especialmente en la número 5, que dice que cada uno tiene que trabajar y producir por lo menos lo que consume.
se está haciendo eje en un nuevo tipo de hombre, no los que trabajan, sino aquellos que, convertidos en mercancía electoral, más allá de necesidades reales, los llenan de trabajo falso o planes sociales para subirlos a un micro, tomarles listas, quitarles todos los meses una cuota de lo que cobran, hacerlos firmar falsas obras sociales para pagar a algún puntero, a algún dirigente que se encumbran en el poder y se encastillan. Acá tenemos un dirigente que no está encastillado, está acá entre nosotros. No lo tenemos que ver solo por televisión o pedirle una audiencia y tener la suerte de que algún día nos escuche. Guillermo Moreno está entre nosotros, probado en combate, injuriado, vilipendiado con falsas noticias del periodismo que todos sabemos que ya no se puede creer en las noticias que escuchamos o leemos en los diarios. El peronismo, estudiando la comunidad organizada, habla de libertad. Habla de libertad y Perón le preocupaba especialmente la libertad del hombre para no convertirlo en un insecto objeto de un sistema totalitario que en ese momento era la Unión Soviética de Stalin. Él decía que el hombre no tenía que tener un carácter instrumental para servir al Estado, en donde el stalinismo, el maoísmo, decían que el Estado era todo y el hombre era la nada. También Moreno dice que la riqueza se forma en la actividad privada, pero le agrega un condimento, que es que la actividad privada también involucra a los trabajadores y a los sindicatos, porque los sindicatos no son estatales, son parte de la industria y de la actividad privada. El hombre prospera porque busca disfrutar del fruto de su trabajo digno. El trabajo dignifica, no hay trabajos que sean una penuria, penosos o que sean indignos. La idea de que el trabajo no es digno se está filtrando en la Argentina y muchos sostienen que el que se levanta a la mañana para ir a trabajar es un gil laburante porque con planes podría sobrevivir sin hacer ese penoso y indigno hecho de trabajar. El trabajo es un don que tiene el hombre para vencer a la naturaleza, porque el hombre nace indigente, nacemos desnudos, necesitados de todo. Y el trabajo es la herramienta para que la naturaleza, que es un poco egoísta en dar sus frutos, sea dominada por el hombre para satisfacer sus necesidades. Así, talando bosque a veces para hacer buenas casas, conservando la naturaleza, pero poniéndola al servicio del hombre, o consiguiendo el pan nuestro de cada día, como dice la oración. La misma Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ahora tenemos un patriota que dignifica el trabajo, el estudio, el esfuerzo, como un camino para poder prosperar. Y estamos viendo que esto no sucede en la realidad. Aquellos que son vivos, que agarran un atajo entre la inteligencia y la estupidez, son premiados en Argentina. Los más capaces quedan afuera. Guillermo Moreno está fuera de este gobierno fallido y lo están lamentando. Escuché a muchos preguntarle, ¿por qué Moreno no agarra un cargo? ¿Qué haría usted si agarrara un cargo en el gobierno? Pero lo piensan desde una mentalidad rentística de decir, si yo fuera usted, me salvo yo y tengo un puesto rentado en el Estado. Pero Moreno es libre, por eso lo admiramos. ¿Libre de qué? Libre de la tentación de vender una herencia por un plato de lentejas, de vender su primogenitura, su libertad de decir las cosas de frente, y no importa, a él no le importa si pierde participación en un gobierno pancista que ha convertido en mercancía electoral
a todos los ciudadanos, y eso no es libertad. Militar o ser convocado solamente para recibir un mendrugo de pan nos convierte en neoesclavos, en indignos, y el peronismo siempre rescató la cultura del trabajo, del esfuerzo y del progreso. El liberalismo en Argentina ha sido refugio de una oligarquía gorila que pretende que el derecho a la felicidad y al goce de los bienes es exclusivo para ellos. La verdadera libertad busca el bien común y es la búsqueda de la felicidad ¿para quién? Para todos. No se puede querer la libertad y pasar al lado de un hombre, de un compatriota caído en la calle y no conmoverse y querer ayudarlo y que salga adelante. No se puede decir que uno ama la libertad y aborrece a los que no han tenido la posibilidad de tener éxito económico. La libertad es algo superior al orden económico. Nosotros rescatamos el orden económico conjugado a este país, porque en países muy desarrollados, cuya economía es óptima, obviamente las demandas son otras. Pero nosotros no podemos pedirle peras al olmo, no podemos decir que el derecho laboral tiene que ser fulminado, porque eso traería de nuevo la esclavitud y traería de nuevo la falta de libertad. La libertad está en contra de los opresores, sean estos el Estado con sus impuestos o sea un patrón que mortifique y explote a los trabajadores. Ninguna persona que crea en la libertad va a aborrecer el derecho laboral que protege a todos del abuso, de la arbitrariedad. Si no hubiera sindicatos, si no hubiera derecho laboral, veríamos escenas de la Edad Media o de la primera revolución industrial donde estaba la explotación de niños, la explotación de la mujer y del hombre por el hombre. Entonces hay que hablar verdaderamente de la libertad y no solamente defender intereses de casta, porque muchos votan a Macri por identificación de que es rubio, de ojos celestes o de que se viste bien, y por querer pertenecer dicen que no quieren saber nada con otras opciones. Macri gobernó para una oligarquía. Oligarquía es una minoría adinerada. Gobernó para gente que no necesita ayuda. Los que necesitan ayuda no son los ricos y oligarcas, los terratenientes. Y el liberalismo nació como una lucha contra el monarca opresor y contra los terratenientes que oprimían a los siervos de la gleba. Y hoy la comida en Argentina es inaccesible y Guillermo Moreno se preocupó hasta de la comida de los pajaritos y los perros, como dice la Biblia, que Dios se fija que no le falte ni siquiera a los animales. Y hablo de la Biblia y voy terminando, porque si uno no tiene la idea de que la política es algo trascendente, solamente venimos a este mundo a comer, dormir y nada más, pero tenemos que buscar trascendencia y la creencia en Dios es trascendencia. Dios nos está mirando por qué hacemos las cosas, qué motor tenemos, si lo hacemos por el bien común o el bien particular, Él lo ve. Y también pertenecemos a un país, a una patria que se llama República Argentina. La nación, el amor a la nación, el amor a la patria no son incompatibles con la libertad. Nuestros próceres lucharon por la libertad, por una nación y un lugar en donde todos puedan prosperar. No solo nosotros, sino todos los que vengan a Argentina a trabajar y a dar frutos. Por eso creemos en Guillermo Moreno, porque él es honesto y la honestidad no abunda, porque es probado en combate y eso no abunda, porque sabe y es racional y eso no abunda. Y en los momentos de necesidad hay que obedecer a los que saben. Y la obediencia a un líder, a un conductor, no implica renunciamiento a ningún derecho individual, sino saber que en medio de esta tempestad ya no puede haber Macris y no puede haber Albertos, porque eso es encumbrar a quienes no se lo merecen.
y dejar afuera a Guillermo Moreno es un acto de injusticia, y nosotros, como amantes de la libertad, amamos la justicia. Creo que es el camino, la síntesis para poder ir adelante con gente que ame al prójimo, que ame a Dios, ame a la patria, ame la libertad y la justicia. Y hablando de Macri y Alberto, Guillermo Moreno nos avisaba desde el inicio del gobierno de Macri que le había sacado la comida de la boca a la gente y que eso iba a hacer que el proyecto no funcionara. Y dijo de él que era vago e ignorante. Y todos sabemos que Moreno tiene razón, no importa cuándo escuches esta frase. Después, sobre Alberto, el día que apareció aquel video donde Cristina lo señaló como precandidato, que después fue el único precandidato del espacio, Moreno dijo que había elegido al peor. Se nota que lo conocía. Y ahora agregó, hace ya bastantes meses, que no es apto para el cargo que está desempeñando. Y con respecto a lo que decía Gallardo sobre la libertad, el trabajo, son conceptos que, por lo menos desde mi punto de vista, van juntos, porque la libertad del hombre también es llevar el pan a su mesa con el sudor de su frente. También hay que generar trabajo. No quiere decir que el trabajo está ahí. Nosotros necesitamos una nación industrial para poder generar trabajo y tenerlo. En la era en la que Guillermo fue secretario de Comercio, se crearon muchísimos puestos de trabajo, porque él se ocupaba con cada empresa que ya existía y con las empresas que se iban generando, de que eso así fuera. Y él podrá contar en otras ocasiones, seguramente no hoy, que es sobre la libertad, mejor sobre esto, pero se ocupaba hasta el último detalle de que las empresas crecieran en cantidad de trabajadores y cuidaba la rentabilidad de las empresas para que dieran trabajo, para que el pueblo argentino pudiera sentir la dignidad de llevar el pan a su mesa. Eso también es parte de la libertad, porque elegir no trabajar y vivir, por ahí lo pueden elegir los oligarcas que viven de rentas, pero después todos los demás tienen que elegir vivir bastante mal. Entonces, parte de la libertad se relaciona muchísimo con una Argentina industrial, pujante y que dé trabajo. Y el que tiene un plan, un proyecto, un programa, no hay otro político que conozcamos en la Argentina que tiene un programa, un proyecto de país, todo en la cabeza, construido a fuerza de tomar mate en la unidad básica y de trabajar con otros compañeros economistas peronistas. Así que con nosotros, Guillermo Moreno. Bueno, gracias compañeros, gracias Gallardo por organizar, gracias Art por organizar, Nidia, compañeras. Aquí estamos en Avellaneda, en una plaza muy emblemática, un sábado a la tarde, reflexionando alrededor de la libertad. Y en algún momento también vamos a hacer algo similar a esto, debatiendo con el marxismo, y aceptamos nosotros este debate desde el peronismo porque consideramos que es una instancia superior en la construcción de la evolución del pensamiento humano. A veces decimos por ahí, miren, si existen los extraterrestres seguramente serían peronistas, porque dicen, bueno, si existen y tienen una evolución y en realidad ya... Nosotros reflexionamos con las teorías hoy dominantes en el esquema de pensamiento, sobre todo de Occidente, cuáles son las mejores concepciones para administrar la cosa pública, llevando el bien común, guiando hacia el bien común. Y bueno, nos encontramos con estas ideas europeas, básicamente del siglo XIX, sobre el liberalismo, sobre el marxismo. Para fin del siglo XIX aparece
la socialdemocracia, aparece el neoliberalismo, que son las que hoy están en boga en el occidente conocido. Ahí cuando decimos, bueno, los rusos están confrontando con los ucranianos, ya estamos pensando que hay una guerra a escala global y estamos lejos de una guerra a escala global. Y estamos lejos incluso de pensar que hay una confrontación de concepciones. Y esto nos vamos articulando lo que venimos a hablar acá y lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros nos plantamos. Y nosotros venimos a dar un debate doctrinario, entendiendo también lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la Argentina. Y aceptamos este debate con el liberalismo. Y que esté Gallardo acá implica que vamos encontrando una idea superadora. Miren, Gallardo incorporó algo a la visión del liberalismo que cuando uno debate con los liberales no lo contienen, que es el concepto de bien común. Si acá estuviera Milei diría, miren, yo no creo en el bien común. Creo en la capacidad que tiene cada individuo de construir su mejor porvenir y en ese mejor porvenir de cada individuo vamos construyendo el porvenir colectivo. Claro, ahí nosotros reflexionamos y decimos, no, miren, cuando uno define al ser humano, no lo define a partir de que tiene un corazón, 2 brazos, 2 ojos, un hígado, un riñón. Esas son las partes del ser humano. Cuando uno reflexiona alrededor del ser humano, reflexiona desde su cuerpo y desde su alma, y diciendo, mire, no se equivoquen, algo que su santidad suele iluminar, pero yo diría muy seguidamente, que es, ojo que el todo es superior a la suma de las partes. El todo es superior a la suma de las partes. Si no, el ser humano sería, pensando como algunos piensan desde la medicina, que es solamente el objeto enfermo que hay que curar en tanto y en cuanto el ser humano es la suma de algunos órganos. Mire, algo de eso nos ha pasado. Entonces tenemos el cardiólogo, tenemos el que se ocupa del aparato digestivo, el aparato circulatorio, y obviamente que hay especialidades, pero en tanto y en cuanto entendamos el hombre como un todo. Cuando entendamos que si tenemos enfermo el corazón es porque algo también nos está pasando con nuestra alimentación, o nos está pasando con nuestra vida sedentaria, nos está pasando... Mire, el sistema a veces nos lleva a no entender que toda nuestra vida es un hecho sistémico. Y este es un error. Y este es un debate central con los liberales. Claro, Gallardo, de reflexionar con nosotros, nos dijo, mire, nosotros vamos a hacer un aporte al debate con el liberalismo y vamos a incorporar lo que ustedes le han dado a la evolución del pensamiento del hombre, entendido como sistema también en el reino terrenal. Él habla de Dios, pero es obvio que nosotros estamos procurando avanzar en el conocimiento de la administración del reino terrenal. No nos metemos en el reino de Dios. Decimos, mire, si ahí surgió un debate, y también surgió un debate con nuestros obispos, considerando a nuestros obispos como los pastores de un espacio terrenal, sobre por qué existía la pobreza. ¿Y por qué existía la pobreza? Pero ¿cómo puede ser que Dios genere un sistema que prohija la pobreza? Claro, de esa reflexión surgió, y el Papa lo cerró esto, cuando se enteró que estábamos reflexionando alrededor de la pobreza y la completitud o no de Dios. Porque la existencia de la pobreza nos llevaría a pensar que Dios no es completo. ¿Cómo resolvemos el tema de la pobreza desde la creación? ¿Qué le pasó a Dios cuando creó, si creó pobres? Claro, el Papa resolvió esto en una discusión con algunos economistas allá por febrero del 20, antes de la pandemia, diciendo, miren que el mundo es rico, Si existe la pobreza, es producto del pecado original. La distribución es una generación después, es un hecho generado después del pecado.
no es un hecho de Dios, es posterior al pecado y por lo tanto lo que el hombre tiene que resolver en su tránsito hacia la perfección, al acercarse a Dios, es generar una justa distribución. Los bienes existen, la capacidad en la naturaleza que planteó Edgardo desde la creación para que todos tengan el pan existe. El problema es que después del pecado cometemos también el pecado de la distribución. Y el pecado de la apropiación innecesaria, cuando la apropiación no está dedicada a resolver el problema del conjunto, sino dedicada a resolver el tema individual. Claro, cuando llegamos a ese debate, los que nos contestan de algún lado es con el tema del mérito. Es cierto lo que dice Edgardo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero si sudás, tenés que tener el pan. Ahora, el problema es si sudás y no tenés el pan. Claro, si sudás y no tenés el pan, el problema es del sistema. Y el peronismo, puesto a reflexionar sobre esto, construyó una doctrina superior, aceptando el trabajo como elemento ordenador, no diciendo no tenés que trabajar. Miren, en el trabajo nos encontramos con los liberales y nos encontramos con los marxistas. Claro, ¿qué es el capital? Y finalmente es el trabajo acumulado. ¿Qué es una máquina? Es el trabajo del hombre transformado en máquina o en una herramienta, como podría ser una pala. Imagínense hacer un pozo con la mano, hasta que llegamos a la evolución de la pala. Y la pala de punta y la pala de palear. Y obvio que simplifica hacer un pozo. A nadie se le ocurre hoy hacer un pozo con la mano. Está la diferencia con los animales. Siguen haciendo el pozo con sus manos. Si no, basta observar un perro. Acá la amamos, queremos, lo adoptamos como mascota. Pero cuando tiene que enterrar el hueso no va a buscar una herramienta. Sigue utilizando sus manos delanteras. Está la diferencia de nosotros, que somos capaces de acumular conocimiento, transmitirlo y evolucionar también el conocimiento. Cuando le decimos a los liberales, le decimos a los marxistas, tenemos un conocimiento superior, lo decimos hasta acá, porque nosotros acumulamos parte de ese conocimiento y le dimos una vuelta de tuerca en la evolución. Entonces, nosotros basamos nuestro pensamiento en el trabajo. ¿Y qué es el capital? Y el capital es trabajo acumulado. Confrontamos contra el capital cuando el capital no tiene una función social. Combatiendo al capital cuando el capital no está al servicio del hombre. Cuando está al servicio del hombre, no tenemos ningún inconveniente. Hoy no pudo venir Valdés. Valdés hubiese venido y sobre esto hubiese dicho, mire, nosotros no confrontamos con los empresarios. Queremos que las empresas ganen plata, pero también queremos que el trabajador, con el sudor de su frente, se lleve lo que es justo. Si el capital es trabajo incorporado, ese capital tiene que ser retribuido de manera justa, igual que el trabajo. Claro, el problema es que antes que llegara el peronismo, y sobre todo a la Argentina, el capital tenía una apropiación de lo que se genera en la sociedad, que anulaba la posibilidad de la justa distribución de la riqueza. Es la acumulación de los bienes por los bienes. Es la acumulación de los bienes por los bienes. Mira, el sistema capitalista es muy eficiente en la producción de bienes y es terriblemente ineficiente en la distribución de esos bienes. Por eso la pobreza, por eso la injusticia. Y el peronismo vino a remediar esa situación, a remediarlo en su justo término y a remediarlo también desde el concepto de libertad. Y ahí nos encontramos con los liberales, nos encontramos con el trabajo y nos encontramos con el concepto de libertad. Porque Perón decía que al hombre no lo puede explotar el hombre, pero tampoco lo puede explotar el Estado. Y por eso construye la tercera posición, y por eso tenemos que debatir con los marxistas sobre el rol del Estado. Miren,
nosotros tuvimos un debate en nuestro gobierno sobre quién tenía que ser el dueño de YPF. Y lo tuvimos honestamente. Cuando el Estado decide comprar las acciones de Repsol, porque finalmente las acciones de Repsol en YPF las compró el Estado. Y eso está permitido. Se llama expropiación y el Instituto de la Expropiación está contemplado en cualquier constitución, sea la norteamericana, la inglesa o la argentina. Pero después decíamos, ¿en manos de quién tienen que quedar esas acciones? ¿En manos del Estado? Claro, fíjense lo que pasa si queda en manos del Estado. A partir de ahí, para tener una YPF al servicio de los intereses populares, esto es, que el combustible esté en proporción al salario de los trabajadores y a la ganancia de los empresarios, vuelvo a repetir, para que el combustible esté en un precio proporcional al ingreso de los trabajadores y a la ganancia de los empresarios. Miren, ahora está aumentando el combustible de una manera tal que para llenar el tanque de nafta del auto que compramos en cuota vamos a tener que sacar un crédito. Pero el problema es que dentro de 90 días, para hacer los envases de vidrio, que fundamentalmente es arena y energía en un horno, el horno es el capital. Para calentar el horno, la energía. Para meter el vidrio dentro del horno, el trabajo. Para darle forma a ese producto, que es el vidrio, porque adentro del horno hay vidrio, pero no tiene forma, es el trabajo. Pero para transformar esa arena y otros productos en vidrio es energía. Y vamos a tener un problema muy serio con este precio de la energía. Porque claro, los petroleros dicen que hay un único precio en el mundo de la energía. Entonces nos hablan de un barril de $140, los 150 litros más o menos, que es lo que hay dentro de un barril. La unidad de medida es un barril. Pero no van a pensar que afilamos barriles como si fueran cerveza. Es una unidad de medida, simplemente es eso. Si lo trasladamos a litros, más o menos son 149, 150 litros y hacemos más o menos una medida homogénea. No van a pensar que en realidad en todo el mundo el barril de petróleo cuesta lo mismo. Pero ¿cómo va a costar lo mismo el barril de petróleo en Arabia, en Rusia, en Estados Unidos y en Argentina? Pero obvio que son costos distintos. Ahora no sabemos cuál es el costo del barril de petróleo en la Argentina. ¿Y por qué me lo quieren vender a $145? ¿Cuál es ese elemento que hace que el trigo en todos los lugares del mundo tenga que costar lo mismo? El maíz tenga que costar lo mismo. Y el petróleo también. Miren, es muy raro. Cuando nosotros éramos chicos, era obvio que hablábamos de costos. Pero ¿cómo no vamos a hablar de costos si los costos no son lo mismo de la energía en Argentina que en Uruguay o en Chile? ¿Y por qué no son lo mismo? Y porque Chile y Uruguay no tienen petróleo. Y nosotros sí tenemos petróleo. ¿Y de quién es el petróleo? Ah, es de los petroleros. Pero ¿cómo va a ser de los petroleros si está a 4.000 metros bajo tierra? O está en el mar. O está... Pero ¿quién definió que la Argentina tenga petróleo? No, está claro que no fuimos los argentinos. Está dado. Bueno, en todo caso es el creador. Definió, a estos pueblos le damos petróleo, a estos pueblos no le damos petróleo. A los que no le damos petróleo le damos otra cosa. ¿O es la naturaleza? Sí, bueno, los que no crean en Dios pensarán que es la naturaleza. Pero está claro que no tiene que ver con el trabajo del hombre. Como tampoco tiene que ver con el trabajo del hombre que una tierra sea más productiva que otra. Porque yo planto maíz en Pergamino y tengo tantas toneladas por hectárea y lo planto cerca de La Pampa y voy a tener muchas menos toneladas. ¿Qué tiene que ver el dueño de esa tierra con que sea más productiva o menos productiva? Es el creador el que tiene que ver. Puede ser la naturaleza, puede ser una fuerza superior o puede ser Dios, como creemos nosotros. Por eso hablamos del creador. Bueno, esas son las riquezas de la tierra y el pecado hace
que esa riqueza de la tierra mal distribuida genere pobreza. ¿Y qué hace el peronismo con su doctrina? Transformada en acción. ¿Cómo se transforma la doctrina del peronismo en acción? Con esto, cuando hacemos política. ¿Qué es la política? La transformación de la doctrina en acción. Es la transformación de esos principios y valores ordenados en acción. Es lo que estamos haciendo ahora, reflexionando cómo hacemos para que no haya pobreza, que no es el legado de Dios. Y ahí nos diferenciamos de los liberales que hoy plantean en el debate público que la pobreza es producto de la incapacidad del pobre de asir, de tomar, de aprender lo que la naturaleza va dando para su buen vivir. Y nosotros le decimos, mira, no es un problema de ese hombre, es un problema del sistema. No, si él tuviera mérito y estudiara, saldría de la pobreza. Sí, yo le contesto, sale él de la pobreza, pero ingresan otros más a la pobreza, porque el sistema es injusto y el sistema en el reparto es injusto de tal manera que el sistema se recrea con una cantidad de pobres, al margen de que tengan nombre y apellido al nacer. Claro que Maradona nació en la pobreza y no murió en la pobreza. Ahora, desde que los maradonianos vemos a Maradona jugar, sabemos que hay muchos más argentinos pobres que cuando él salió de la pobreza. Supongamos que Maradona salió en el primer contrato que firmó. Supongamos que salió cuando firmó en Boca saliendo de Argentino Junior. Supongamos que mientras jugaba en Argentino Junior todavía era pobre. Y cuando pasó a Boca, él hizo los 4 goles a Macri y dejó de ser pobre. Desde que Maradona firmó ese contrato hasta hoy, él salió de la pobreza. Y es mi amigo, lo sigo extrañando. Pero ¿cuántos argentinos entraron en la pobreza? No le puedo echar la culpa a Maradona. Le echo la culpa al sistema, porque dejó de imprimir sus políticas desde la doctrina peronista. Claro, para eso estamos nosotros aquí. Para tener una Argentina grande con un pueblo feliz. Y son indisolubles. No va a haber un pueblo feliz sin una Argentina grande. Por eso el Papa, en su inmensa sabiduría, dice, mire que el mundo, la casa común, no es más una esfera, ¿Por qué dice no es más una esfera? Porque los puntos de la esfera son todos iguales. Uno dibuja una esfera, la hace girar, la construye en el espacio y no sabe distinguir un punto de otro si no lo marca. ¿Cómo distinguimos en una esfera un pueblo? ¿Cómo diferenciamos al pueblo guaraní del pueblo argentino? ¿Cómo diferenciamos al pueblo canadiense del pueblo angolés? En una esfera, si no la marcamos. Y en la esfera no se marca. Por eso el problema de los 90, cuando se dejó de pensar en las particularidades de cada pueblo. Y ahí vino el Papa y dijo, miren que la casa común no es una esfera, es un poliedro. El poliedro es una figura de múltiples superficies. Tantas múltiples superficies planas que articuladas constituyen una esfera. Pero si me falta un plano, me termina faltando la esfera porque no la construyo. Y el Papa dice, cada superficie de ese poliedro es un pueblo. Ámense. Defiendan a su pueblo sin atacar al pueblo vecino. Construyan puentes, no levanten muros. Antes de Trump, ya el Papa en su visión sabía que hay que construir puentes y no levantar muros. Claro, nos estaba señalando también el camino de un nacionalismo distinto. Y él dijo, miren que ese nacionalismo distinto es el nacionalismo americano, porque solo en América, donde hay pueblos nuevos, se puede construir un nacionalismo distinto. El nacionalismo europeo, con todo respeto a esos pueblos, se construyeron en la destrucción de otros pueblos. Parte nos está pasando ahora en la construcción entre los rusos y los ucranianos. Ahí no hay un nacionalismo virtuoso, no nos equivoquemos, esperemos la evolución. El nacionalismo virtuoso es el nacionalismo de brazos abiertos.
donde seguimos recibiendo a pueblos distintos, que en esa fusión de las culturas, las sangres, las creencias, van naciendo un pueblo distinto a los pueblos existentes. El pueblo argentino es un pueblo distinto a los pueblos existentes. Ayer hablaba con un compañero, hicimos un homenaje a unos compañeros ya fallecidos. Se acercó un compañero armenio y me decía, yo nací en Armenia, tenemos 5.000 años de historia, ustedes son un pueblo joven y yo estoy enamorado de este pueblo y no tenía otra alternativa que hacerme peronista. Y por eso lo vengo a conocer. Con 5.000 años de historia, vengo a conocer un pueblo joven, porque vengo a aprender de este nacionalismo. Armenia sigue confrontando con sus vecinos. Y este es un problema muy grave, porque vamos planteando desde dónde asentamos nuestra identidad y no es con la destrucción del otro. Claro, en el mundo que nos llevó el liberalismo, en el mundo que nos llevó el marxismo, la identidad de los pueblos se construye en la destrucción del otro. Y lo estamos viendo ahora. Eso no significa que nosotros, una ideología y doctrina de amor y paz, no vamos a pensar que el mundo actual es naif. Porque cuando tenemos en Chile casi la mitad del sistema político diciendo que quiere rediscutir la Patagonia, porque cuando nosotros construimos la nación, resulta que encontramos a los chilenos de alguna manera debilitados porque estaban confrontando con los peruanos. Dice, se abusaron de aquel momento y nosotros dijimos, no abusamos nada. Terminamos de incorporar nuestra identidad en nuestro territorio. No es que porque decimos así, nosotros vamos a ser peronistas a los chilenos. No es que los chilenos van a pensar que van a venir a la Patagonia a ordenar el destino de la Patagonia desde otro lugar que no sea desde la integración argentina. No somos naif. Por eso estamos hablando y tenemos nuestra concepción de la nación en arma. Y lo tenemos que hacer ahora porque de un lado tenemos los británicos y del otro lado la mitad del sistema político chileno lamentablemente planteó un debate en la última elección que va a estar en la próxima elección argentina en la discusión a presidente. De la misma manera que va a estar la discusión sobre el Paco, va a estar la discusión de la defensa nacional y nosotros vamos a tener que plantear, miren, Perón esto lo resolvió. O la defensa es un tema que asume el pueblo o la defensa es un tema que asumen algunos profesionales con tecnología. Son dos visiones de la defensa. Y nosotros escribimos a una. Pero desde ahí le decimos, miren, nuestra doctrina también abraza a los pueblos americanos. Nosotros no tenemos una doctrina más que la expansión de nuestras ideas porque las consideramos correctas. Y en el debate con los socialdemócratas chilenos, que son los que acaban de ganar, o con los neoliberales chilenos, que son los que perdieron en el balotaje, nosotros vamos a ir a este debate, al debate de la revolución continental, que es la que planteaba Perón. Perón planteaba 3 momentos de la revolución. El momento de la revolución nacional, el momento de la revolución continental y el momento de la revolución universal. Y en la revolución continental incluye también a los norteamericanos, a los canadienses y a los mexicanos. Bueno, con los mexicanos es un proceso difícil porque los teníamos muy cerca. Por eso la alianza entre México y Argentina es histórica. ¿Dónde iban los peronistas cuando venían las dictaduras militares y perseguían a los peronistas? A México. ¿Dónde iban los marxistas? A Cuba. Pero los peronistas iban a México. Y los perdimos a los mexicanos en esta construcción económica del NAFTA. Y ahora los estamos recuperando desde otra visión económica. Y este es nuestro destino. Y desde este destino tenemos que entender lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania no es la confrontación entre una doctrina correcta y otra doctrina incorrecta. No es que se está discutiendo cómo va a ser el mundo entre los que ganen y los que pierdan. No es que gana Estados Unidos y Europa continental, llamémosla Francia, Alemania, Italia o España, y pierden los rusos. Quizá lo que está pasando en Ucrania es la confrontación entre 2 ganadores, los rusos y los norteamericanos, y están definiendo el límite. Mire, ahí había un territorio, vamos a poner la medianera,
Ah, pero es entre dos ganadores. Ah, sí es entre dos ganadores. Cuidado con esto. No sea cuestión que nosotros pensamos que de ahí va a salir un ganador, en vez de pensar que es una discusión entre dos ganadores. Mire qué diferencia si pensamos que es una discusión de medianera o es una discusión del bien o el mal. Patricia Bullrich, pensando que es una discusión entre el bien y el mal, dice que ponerse el uniforme e ir a Ucrania porque hay que poner el cuerpo. Como si la verdad estuviera en Ucrania. Yo lamento lo que está pasando en el pueblo ucraniano. Lamentablemente, cuando se pelean estos dos, siempre se pelean fuera de su territorio. Fuera de su territorio. Como siempre pasa. No se pelean en su propio territorio. Porque ellos son frontera, por Alaska son frontera. Y no movilizaron para Alaska, como los norteamericanos no movilizaron para la zona de Siberia allá en el norte, frontera con Alaska. Movilizaron en Europa. Definieron que el territorio en disputa, por donde iba a pasar la medianera, era un lugar de Europa. Y les tocó Ucrania. Cuidado que no nos toque a nosotros. Y ahora le va a tocar a los chinos, porque la próxima medianera pasa entre Taiwán y el continente. Por eso esto va a ser largo. Esto no es una guerra de 15 días, esto es muy largo, porque el fin de la guerra también tiene que ver con la interna norteamericana entre los republicanos y los demócratas. Por eso es tan importante las declaraciones de Biden como las declaraciones de Trump. Y quizás hoy son más importantes las declaraciones de Trump que las de Biden, cuando Trump dice, Putin es un genio. Lo hizo ahora Trump estas declaraciones, diciendo que Putin es un genio y que habría que hacer lo que ellos hicieron en la frontera con México. Cuidado con estos temas. Esta no es una discusión entre el bien y entre el mal. Por eso hoy cobra más vigencia que nunca la tercera posición. Pero la tercera posición, teniendo claro lo que pasa en el sistema político chileno y lo que pasa en las Malvinas. Porque las Malvinas no es más la base de hace 50 años atrás. O la del año 66, cuando unos muchachos de Juventud Peronista secuestraron un avión, lo hicieron aterrizar en Malvinas, fue el famoso operativo Cóndor, pusieron la bandera, después se rindieron y los tuvieron presos en Río Gallego un tiempo, o en Ushuaia, perdón, un tiempo. No, muchachos, eso ya es una base militar de primerísimo nivel. Hoy no se podría acercar ningún avión que ellos no reconozcan como tal, porque lo derribarían. Ya no es las Malvinas que supimos conocer. Y esa base militar en el eje con las Islas de Ascensión, que conocimos porque cuando la flota vino a combatir a Malvinas hizo el reabastecimiento en Ascensión, son un eje militar importantísimo junto con Australia de la próxima frontera que tienen que delimitar con los chinos. Por eso hicieron un pacto de defensa con los australianos, los de Gran Bretaña y los norteamericanos. Pero la Gran Bretaña puso la base Malvinas en ese pacto de defensa. No es que la base militar Malvinas no hizo parte del pacto de defensa entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Tengamos claro esto, Y si hoy entendemos mal lo que pasa en el Atlántico Sur, ahí están los chilenos para entenderlo bien y lo que puede pasar con la Antártida. Cuidado con esto. Porque la expansión de la Patagonia y de Malvinas es la Antártida. De hecho, la parte de la Antártida que piden los británicos tiene que ver con su base Malvinas. Y este es un debate que tenemos que dar y tenemos que darle, muchachos. Desde una doctrina de amor y paz, desde una revolución en paz para el mundo y para todos los pueblos, esto lo tenemos que discutir. Y en el medio nos viene este acuerdo con el Fondo Monetario. Y este acuerdo con el Fondo Monetario es un problema muy grave, porque este acuerdo con el Fondo Monetario nos va a hacer que por primera vez un gobierno que dice, por suerte nosotros venimos diciendo hace mucho que no es peronista, pero mi voz es la voz que es, nuestra voz es la voz que es, con la camiseta peronista va a hacer sufrir a los sectores populares de la Argentina, porque está claro que si en el Congreso discuten, y ninguno de los diputados de la oposición o del oficialismo explicó quién pone la plata para pagarle al fondo, es porque la plata la ponemos entre nosotros. Muchachos, lo que hicieron en todo ese debate
No es discutir quién va a poner la plata. Moreno dice que lo pongan los terratenientes de la Pampa Húmeda. Los muchachos vienen y dicen, no, que lo pongan los comerciantes de Avellaneda. Otros vienen y dicen que lo pongan los ganaderos de la Pampa. No fue así el debate, ¿eh? Ustedes miren el debate en el Congreso y no hay nadie que haya dicho quién va a poner la plata. Es un debate falso. Porque en una deuda, cuando no queda claro quién va a poner la plata, es porque la plata la ponemos entre todos como siempre. El problema es que tenemos sectores de la población que no pueden poner ni $1 más. ¿O qué le van a sacar a los jubilados y a los pensionados? ¿Qué le van a sacar a los trabajadores de 50 a 60 mil pesos mensuales si es que lo ganan? ¿Qué le van a sacar a los empleados de comercio? $5 por mes, pero ¿cómo le van a sacar $5 por mes si es un montón de plata para ellos? ¿Pero qué quieren hacer? Claro, como no pueden decir eso, hacen un debate que no se termina más. Y entonces, este acuerdo, si es que lo cumplen, todos nos pusimos de acuerdo que la deuda la van a terminar pagando los sectores populares. Claro, es la primera vez que el gobierno, entre comillas, diciendo que es peronista, va a castigar a los sectores populares. Ahora, si un gobierno llamado peronista va a castigar a los sectores populares, ¿cuál es la representación política de los sectores populares? Nosotros no vinimos para representar a los de arriba, vinimos para representar a los de abajo. Queremos mucho a los del medio y respetamos a los de arriba, pero nosotros vinimos para terminar con la injusticia, vinimos a terminar con la pobreza. Por eso tiene que ver con la libertad, el pecado, el capital y la distribución. Empezamos hablando de la libertad, empezamos hablando de si la pobreza tiene que ver con el creador o con el pecado, y terminamos diciendo que el peronismo, como representación política de los de abajo, viene a ser una distribución justa del ingreso, de la riqueza, de la producción de este país. Para eso estamos los peronistas. Ahora resulta que Alberto Fernández va a gobernar desde un esquema económico para castigar a los de abajo, y entonces empieza a estar en duda la razón de ser del peronismo. Si no representamos a los de abajo, ¿a quién van a representar? A los que ganan, a los que reciben ingresos sin trabajar. No, eso no es peronismo. Nosotros no representamos tampoco a los que reciben ingresos sin trabajar. Claro que tienen que recibir un ingreso si no tienen trabajo, pero nosotros llegamos para que haya trabajo, no para que haya planes. Y ahí terminamos hablando de la libertad y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y cuando nosotros debatimos esto con los marxistas, con los liberales, resulta que nos terminan dando la razón, por eso no quieren debatir. Y también tenemos que debatir con los socialdemócratas y con los neoliberales. Mire, de las 4 doctrinas, y la quinta, el nacionalismo de exclusión, creada por los europeos, se equivocaron en todas. La doctrina verdadera, la doctrina correcta, la doctrina que ilumina, salió de un pueblo nuevo. Un pueblo americano, que es la función de un montón de sangres. Y acá llamamos turco a todos los turcos y los armenios no se ofenden. Ayer le decían turco a este armenio y no se ofendía, yo entendí. Y le decimos ruso a todos. Y porque somos así. Y no se nos ofende. Y acá hay matrimonio entre judíos y musulmanes, y lo hicimos los argentinos. Y entre católico y judío. Y uno va a Scalabrini, Ortiz y Córdoba en la ciudad, y en 3 manzanas están las iglesias de los ortodoxos, la nuestra, está la de los musulmanes, la de los judíos. Muchachos, eso es la Argentina. Y cuando ahí había un bar, en cada mesa se sentaba uno y después se cambiaba. Esa es la Argentina que nosotros queremos. Una Argentina que con trabajo se distribuyen justamente los bienes que se construyen en el aparato productivo. Y que se construyen desde el capitalismo, sí, porque es eficiente para producir, pero muy ineficiente para distribuir. Por eso no somos ni liberales ni marxistas. Y no somos estatistas. Y volviendo al tema de quién tenía que tener YPF, mire, si YPF está en manos del Estado, tenemos que ganar todas las elecciones de ahí en adelante, porque si gana Macri, maneja YPF. Y cuando uno le dice esto a Kicillof entonces te responde, bueno, pero tenemos que hacer un partido único. Y nosotros somos profundamente democráticos y aceptamos la libertad y que el pueblo se junte en otros partidos, no de partido único, porque si no es el modelo chino. Claro, ahí se quedan sin palabras. ¿Por qué el partido único en China? Porque si las empresas son estatales, tiene que haber un solo partido para que siempre maneje esas empresas. Entonces, ¿por qué Perón no es estatal?
Y porque Perón dijo, no, muchachos, las organizaciones libres del pueblo se organizan y también en las empresas, en la comunidad. ¿Y qué problema hay que el movimiento obrero organizado tenga los medios de producción? Pero no sería el Estado, serían también los trabajadores organizados, y equilibramos la cancha entre el capital y el trabajo. Y el Estado pone las reglas, chico. Por eso un Estado chico, un gobierno esclavo de un pueblo libre. Libre entre los trabajadores y los empresarios, produciendo como capitalista pero distribuyendo como peronista. Claro, pero esto no se dice, esto no se habla. Esto es de modé. Parecería ser que la política, que lo que estamos haciendo hoy no es política. Claro que es política. Si nos estamos organizando para administrar la Argentina, teniendo al bien común, concepto que explica que el todo es superior a las partes. Y yo convoco al peronismo de Avellaneda a hacer esto, porque es la doctrina verdadera. Nosotros los únicos que venimos a ofrecer es nuestro trabajo y nuestra lucha. Y venimos a ofrecer una doctrina que surgió del seno del pueblo. Nosotros no venimos a ofrecerle al peronismo de Avellaneda que vamos a ganar y que vamos a ser exitosos. Nosotros venimos a ofrecerle al peronismo de Avellaneda que nuestra doctrina es la luz, nuestra doctrina es la que ilumina. Si finalmente va a haber una Avellaneda peronista, una provincia peronista, una Argentina peronista, una América peronista y un mundo peronista, no va a depender de lo que estamos de acá, va a depender de lo que están de allá. Y nosotros venimos a convocarlo a la lucha por una patria justa, libre y soberana, pero finalmente para un mundo para todos y para que todos los pueblos del mundo sean felices, en cada una de sus familias. Y yo les aseguro que para que la última familia del mundo sea peronista, la única posibilidad es que el mundo sea peronista. Empecemos en Avellaneda. Muchas gracias, compañero. Bueno, viene la parte de las preguntas, está bajando el sol, así que vamos a juntar, y se viene el fresco. Hay dos preguntas que entiendo que ya están respondidas. Una es, ¿qué piensa sobre el conflicto Rusia-Ucrania? Creo que ya está bastante respondida. Otra es, ¿por qué los gobiernos no dan trabajo y hay solo planes? Y después agrupé las preguntas. A ver, un compañero pregunta, ¿cómo puede vivir un hombre con 28.000 pesos de jubilación? Jorge. María Belén pregunta, dice, la quimioterapia para personas sin recursos es imposible de pagar. ¿Usted podría hacer que sea gratuita la quimioterapia? Entonces es cómo vivir con 28.000 pesos y si la quimioterapia puede ser gratuita. Y después dice Alejandro, Guillermo, ¿no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo? No, acá esto no la quería juntar con este, perdón, quería juntar con otro papelito. Esta es la quimioterapia y los 28.000 pesos. Está claro, la salud también es una discusión, cómo se organiza la salud y cómo se organiza la discusión. Es un debate muy interesante, muy importante y obviamente el acceso a la salud es fundamental. En todo caso el debate es quién provee la salud, si las organizaciones libres del pueblo, si el Estado, es un debate que nos tenemos que dar. Pero obviamente que con 28.000 pesos es absolutamente ridículo pensar, o los 32.000 que está la jubilación mínima hoy, que una familia puede vivir, aunque fueran dos jubilados y los dos lo cubren, 70.000 pesos es imposible que se pueda vivir. Es absolutamente injusto y a ese mundo nos van llevando. ¿Y por qué la jubilación va a ser tan pequeña después del acuerdo con el fondo? Y porque tienen que consumir menos. Cada vez que un jubilado compra medicamentos o se compra ropa o lo que fuere, hay algo de insumo importado. Y la verdad que el ajuste es eso, por eso terminan pagando los jubilados. Porque con la jubilación cada vez compra menos. Bueno, esto es lo que está pasando. Nosotros fuimos un gobierno que aumentaba la jubilación y que incluso jubiló como corresponde a las amas de casa, que algunos critican, porque en realidad si hay un trabajo que tiene que ser reconocido es el del ama de casa. Y Evita lo dijo en el año 52, ¿cómo van a pretender que no se jubile? Ahora resulta que el mismo gobierno, pero algunos de los integrantes de ese gobierno
que le daba dignidad incluso a las amas de casa, reconociéndole su trabajo durante años, que es el trabajo de haber armado una familia, criándola. Miren si es trabajo. Ahora resulta que le da una jubilación de hambre. Bueno, esto no puede ser. Y eso tiene que ver con el reparto de los bienes. Es obvio que la contracara de esa jubilación de hambre es la opulencia de otros. Y ese es el sistema que nosotros no queremos. Y por eso viene el peronismo a plantear una patria justicialista. ¿Que por qué justicialista? Porque queremos que haya justicia en todos los planos, incluso en el económico. Bueno, y hago 3 juntas en una y una más. ¿Sí? Y ahí termino. Las 3 juntas. Cuando son 3. No olvido el tema de los hombres, pero Guillermo, no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. ¿Qué ejemplo tomarías de Perón para gobernar? ¿Qué haría como gobernador de la provincia de Buenos Aires? Y otro es, lo felicito por su valentía en hablar tan claro y contundente. ¿Qué opinas sobre un presupuesto base cero como punto de partida? Muchas gracias. Bueno, el presupuesto base cero significa que empezamos de vuelta y los ingresos tienen que ser como los egresos. Yo, en eso, como tenemos deuda, estamos hablando de los ingresos y ingresos corrientes, vamos a tener que tener un superávit fiscal primario, que esto es lo que se recauda en el año contra lo que se gasta en el año, y en lo que se recauda en el año sin ingresos extraordinarios, que uno venda un edificio, por ejemplo, del Estado. Eso está por fuera. Estamos hablando de los ingresos corrientes que tienen que ver con los impositivos, en este caso, tasas, contribuciones, lo que sea. Aportes. Nosotros estamos de acuerdo y así gobernamos, ¿no? El crecimiento en la década ganada fue con superávit fiscal primario, no con déficit. Este es un error conceptual de los economistas de la socialdemocracia, que fueron los 2 últimos años de gobierno de Cristina. Esto no es menor. La devaluación incluso de Kicillof fue un error. Nosotros gobernamos de otra manera, por eso la década ganada fue una década con la concepción económica peronista. 14 y 15, bajo el mandato de Kicillof, es otro debate. Uno pensó que cuando Cristina eligió ese ministerio era una salida táctica. Cuando lo termina eligiendo a Alberto, lo ve entonces que ya no fue una sola táctica. Y acá hay un tema de la planificación. Hay una discusión de Cristina, que me lo dijo a mí personalmente en su momento, pero bueno, estaba en un proceso de duelo todavía, así que uno en ese momento no da con tanta impronta. Pero hay una declaración hoy, o ayer, que está dando vuelta de Cristina, sobre el tema de la planificación, y Cristina dice, desde que se murió Kirchner yo no planifico más, porque un día lo tenía y al otro día no lo tenía más. Cuando a mí me lo dijo, yo comprendí desde el humano que tenía su lógica, ¿no? Vos empezás a tocar y no hay nadie, como durante 30 años tocaste y había alguien y ahora no hay nadie. Desde ahí lo entendí. Desde la política es muy complicado, porque no planificar te hace pensar que no hay futuro. Bien posmoderno, no tener pasado, no tener futuro y solo vivir el presente, es esta visión de la sociedad líquida exactamente posmoderna. Nosotros no somos posmodernos. Nosotros tenemos un pasado común y un futuro conjunto y transitamos el presente. Por eso el hecho de la trascendencia. Por eso la importancia de la trascendencia incluso en el proyecto político. Y por eso hablamos de doctrina. Si no se termina cuando Dios nos da el último don, resulta que se terminó todo. Esto es un absurdo. Para nosotros, esto no significa que no respetemos a lo que piensan distinto. Por eso el concepto de la libertad. Me parece que lo que uno añora de general es la aptitud que tenía de planificar a lustros y a décadas. Y me parece que esto es lo que nos faltó. En nuestro gobierno planificamos. Después se planificó pero no se implementó. Y después se pasó a vivir el día a día. Y en ese día a día la concepción posmoderna con la CLO y compañía empezó a tener preeminencia. Es un problema. Tenemos que volver a la vieja planificación. Mire, cuando alguien que ya dio la vuelta el codo, ya estamos mirando a San Pedro de abajo, ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, habla de la planificación a 20 años, habla de la trascendencia. Y esto es muy importante. Entonces, ¿qué pensamos en Perón? Y en la capacidad que tenía de planificar. Yo soy de esa juventud peronista que el viejo le hablaba a 20, 30 años. Cuando empezó a hablar de ecología, nosotros no sabíamos ni de qué estaba hablando.
Y el tipo hablaba en el 70 y pico de ecología y resulta que ahora se habla de ecología. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el viejo ya hablaba, entendía de lo que hablaba. Y dentro de 6 meses se moría y el tipo hablaba del porvenir. Me parece que esto de tener idea del porvenir, del largo, nos viene muy bien. El pensar y el planificar. De hecho, esta charla no hablamos lo que vamos a hacer, también lo que hacemos el lunes, pero estuvimos pensando en un proyecto de país y esos son múltiples generaciones. No hay otra manera de motivar que con el ejemplo. Y el viejo también es un ejemplo. A las 6 de la mañana estaba de pie, iba para el trabajo. Eso de llegar al trabajo a las 11 de la mañana, a las 12, eso no va, muchachos. Eso no va. Se predica con el ejemplo. Y el buen ejemplo en la familia es trabajar, que el hijo vea al padre trabajar, pero para eso tiene que haber trabajo. Por eso Perón decía que gobernar bien es crear trabajo, no en el Estado, obviamente en las empresas y en las organizaciones libres del pueblo. Gracias. Hay una pregunta más escrita y va a haber una oral. Quería decir que nuestro buffet, que estuvo atendiéndonos a todos, se llama Mujeres Peronistas, el trabajo doméstico es amor y es trabajo. La última pregunta escrita. También quería decir que va a haber un sorteo de un libro de Perón. Trajimos 4 para elegir entre los que escribieron las preguntas. Entonces se va a sortear y van a elegir, el ganador va a elegir el libro. Entonces vamos a la última pregunta. Y que después de la última pregunta, o la penúltima, también se pueden afiliar, adherir a Principios y Valores. Todos los que vinieron, va a haber 2 o 3 compañeros que están con las fichas amarillas, así que los que quieran colaborar para que hagamos el partido, ahí estamos. Ahora sí. La libertad va de la mano de la realización del hombre. Es alguien de Wilde, acá de Avellaneda. No hay duda, no hay duda. No hay duda, no hay posibilidad de la libertad en términos espirituales y materiales si no lo podés resolver. Por eso la esclavitud no era la libertad del hombre, la antítesis de la libertad del hombre. La libertad tiene que ver con la posibilidad de acceder a los bienes materiales y obviamente a los espirituales. Por eso nosotros prohijamos la construcción de un pueblo libre, en el marco de una nación libre. Y esto también es un debate de género hoy, ¿no? En el peronismo siempre las mujeres libres e independientes incentivamos la creación. Bueno, las ven. Había una canción de Sabina, de mi generación, que decía que las nuestras son ellas de la pollera corta, la frente bien alta y la lengua bien larga. Era una canción de Sabina que describía a alguna compañera que él supo tener. Y nosotros decíamos, está describiendo a las nuestras, ¿no? Pollera corta, frente alta y lengua larga. Mire, la verdad que nosotros siempre incentivamos ese tipo de compañeras. Y siguen estando. Bueno, no está Pimpi acá, pero bueno, si estuviera y las que están. La verdad que es eso. Y así criamos a nuestras hijas, ¿no? Si estuviera mi hija acá y le damos el micrófono a mi madre. Entonces, tiene que ver con eso. Hombres y mujeres libres de su destino. En un sistema que tiene que dar las oportunidades. Y en ese sistema que da todas las oportunidades, claramente el esfuerzo es el que va determinando. Por eso te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y por eso hay que predicar con el ejemplo, porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, eso decía San Agustín, y nosotros estamos de acuerdo con él. Nosotros somos donde el dirigente no dice vayan y hagan, si no yo voy, si ustedes quieren vienen y si no seguirá otro. Si tengo razón vamos todos juntos y si no, ya. Por eso la conducción política es tan interesante, porque está probada todo el tiempo en la realidad que es la única verdad. El conductor, si cuando da una instrucción es equivocada, pasa al que sigue. Por eso lo de Cristina, en este último video, tiene ese dejo de tristeza del que se está despidiendo, porque no hay ninguna instrucción. ¿Cuál es la acción después que te muestra que rompieron las ventanas, bla, bla, bla? No hay ninguna instrucción. Si esto fuera una reunión de la cámpora, ¿cuál es la instrucción? Aparte de lamentarse porque rompieron los vidrios, ¿cuál sería la instrucción para el lunes?
Bueno, cuando el que dirige no da instrucciones que puedan ser acometidas por los conducidos, porque en la política el que conduce es elegido por los conducidos, es al revés. No el conducido dice, el que conduce dice lo voy a conducir, los conducidos delegan en el que conduce. Por eso es tan interesante esta historia de la política. Lo de Cristina del otro día fue como un adiós. Lo dijo, bueno, no hay ninguna instrucción, ya está, me pasa esto, miren, ¿no? Pero no hay ninguna instrucción. Y en el documento de los chicos, que no hay ningún problema porque tienen tiempo todavía para dar la vuelta, tampoco hay una propuesta. Dice, la propuesta para negociar la deuda era a 20 años y bajar la tasa de interés. Pero es ridículo, no dice quién pone la plata. La pone el pueblo también. La diferencia es que en vez de 10 años, en 20 años, con una tasa de interés más chica, pero esto es ridículo. Pero ¿cómo vamos a ser un país justo porque tenemos 10 años más para pagar la deuda o 20 y la tasa de interés menor? Pero es un absurdo. Vamos a ser un país más justo si los terratenientes de la pampa húmeda son los que ponen la plata. Entonces, de paso que no hacemos la plata, bajamos el precio de la comida. Miren, esto es lo que tenemos que hacer. Así se construye. Ah, no, pero eso es muy difícil. Sí, la política no es para hacer las cosas fáciles. La política hay que romper los huevos. Rompemos los huevos de la terrateniente o rompemos los huevos del pueblo. Bueno, Macri ya sabemos que huevo rompió y este gobierno lamentablemente también. Por eso cuando se quedan sin propuestas se quedan sin proyecto, y cuando te quedas sin proyecto te quedas sin lo fundamental de la política, que es construir un hecho colectivo que nos contiene a todos en la comunidad para decir vamos con este país. La política no es para tener un concejal o si tengo el Alseo, si tengo el PAN, eso no tiene ninguna importancia. Eso no tiene ninguna importancia, eso es la conclusión y alguien tiene que administrar. La política en su verdadera dimensión es para que comunitariamente tengamos un destino común, que ese destino común es una patria grande con un pueblo feliz, y eso es un proyecto de país. Eso es lo que vinimos a discutir ahora. Muchas gracias para todos. Bueno, un compañero quiere hacer una pregunta oralmente, pero antes, porque ahí sería lo último que respondes, queríamos agradecer la presencia de la gente que vino de Palermo, Wilde, Lanús, Villa Domínico, Florencio Varela. Muchas gracias. Compañero. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Guillermo. Bueno, mi pregunta es bastante simple. Usted siempre plantea retenciones al máximo y ley de arrendamiento rural, ¿no? En la semana hubo una entrevista entre Tenenbaum y Groboco-Patel, en donde Groboco-Patel se hace eco de esta propuesta, en donde dice retenciones, sí puede ser, pero con una ley de arrendamiento rural, así toda la plata no la pongo yo. ¿Por qué los dirigentes políticos del peronismo y otros partidos no se hacen eco de esta propuesta? ¿Por qué Máximo cuando escribe una carta habla de la ley de envases, de la ley de humedales, pero no dice como dice usted? ¿Quién va a poner la plata? ¿El Grupo Soberano? Dice, no, vamos al Tribunal de la Haya. ¿Y cómo va a fallar un tribunal internacional? ¿Contra el pueblo y a favor del FMI? Entonces, ¿por qué nos encontramos solo en esta propuesta? En realidad lo que dijo Grobo es sorprendente. Esto lo vengo diciendo hace rato, pues sabíamos que íbamos a terminar negociando con el fondo y alguien tiene que poner la plata. Los primeros artículos de esto, yo hace muchos años que escribo en Val Negocios, los lunes, ¿no? O sea que hace años. Es un diario de culto. Digamos, sale los lunes, sale en la semana, los días hábiles, como ámbito financiero o el cronista. Es un diario especializado, pero hace muchos años que escribo los lunes. En esos artículos fui desarrollando quién tiene que poner la plata, y la verdad que no lo pueden poner ni los comerciantes de Wilde, ni los trabajadores de Avellaneda. Hay un solo sector, que son los únicos que tienen la renta para hacerlo. Lo que hace, cuando me contestaba el gobierno, ¿por qué no? Me decía porque no había espacio político, la correlación de fuerza y todas esas cosas que uno no sabe qué significa, pero se lo imagina. Hasta que, antes de ayer, hace 2 días, creo que habrá sido el jueves, a la mañana en el programa de Tenenbaum, yo no lo escucho, pero me lo empezaron a mandar, entre ellos me mandaron, los que escuchan a Tenenbaum, no vais a saber por qué, pero es escuchado. Me empezó, che, mirá lo que dice Grobo, mirá lo que dice Grobo. No es buena persona. Es uno de los trus más grandes de la Argentina, los pools de siembra. O sea, es un fideicomiso, juntan plata, alquilan la tierra, plantan, se quedan con la diferencia, bueno, las cosas que hacen. Digamos, para los que están en el mercado inmobiliario sería como un desarrollador. Está bien, que va,
junta la plata, compra el terreno, contrata a la constructora, qué sé yo, y se queda con la diferencia. El famoso desarrollador en el mercado inmobiliario, que cuando nosotros éramos chicos no existía, pero ahora existe, es lo mismo en el campo con los pools de siembra. Eso es Globo. Tuvimos discusiones múltiples, pero entonces cuando Tenenbaum le dice, no voy a mencionar a quién, después me escribió Tenenbaum, me dijo, che, no quería dar tu nombre, porque si doy tu nombre empiezan a hablar de Moreno en vez de la propiedad. Está bien, Tenenbaum, así. Si las ideas cuando son buenas se las lleva el viento, no hay ningún problema, si no es para tener derecho intelectual, eso es una estupidez, nosotros venimos acá. Y entonces dice, ¿qué dice Globo? Dice, la ley de arrendamientos rurales sí, porque la ley de arrendamientos rurales, que la primera ley en la Argentina surgió con el grito de Alcorta, a principios del siglo XX, cuando los productores se rebelan contra la sociedad rural y crean la Federación Agraria porque la sociedad rural les había aumentado el alquiler. Entonces se arman un lío, bueno, hay un cura al frente, hay algunos líos grandes, se producen incidentes y finalmente hay una ley de alquileres. Después Perón siempre la mantuvo y después de Perón entró en desuso. No es que no hay ley, no se usa. Él dice, ¿por qué sí a la ley? Para que le bajen los costos, pero al revés. Las retenciones dijo, no, las retenciones es vieja, no queremos, podemos poner cupos. Eso es lo que dijo. Podemos poner cupos de exportación. Dejemos exportar el trigo hasta menos 6 millones de toneladas, que es lo que nos comemos. Nos comemos 500.000 toneladas por mes. En 12 meses, 6 millones de toneladas. Claro, con eso tengo la cantidad, pero no tengo el precio. Lo que yo necesito es tener cantidad y precio. Por eso las retenciones. Porque las retenciones, si hay un precio en Chicago, no es el precio en la Argentina. Y yo lo pongo de acuerdo al costo de implantación del trigo en la Argentina, más una tasa de ganancia justa y razonable para el productor, y etcétera, etcétera. Pero no que no me digan, no, sí. ¿Cómo está hoy la situación? Si no hubiese retenciones a la soja está a $645 por ahí. Sigue costando $100 implantar una tonelada de soja. Y $100 para el productor, se llevan 400 el dueño de la tierra. Es ridículo, pero ¿cómo por una hectárea te vas a llevar $400? ¿Por una cosa de loco? Bueno, así funciona esto. Entonces las retenciones, si hay un precio en Chicago, no es el mismo precio en la Argentina, porque el salario en la Argentina no es el mismo salario que en Estados Unidos. Por lo tanto, no me vendan el pan al mismo precio. ¿De qué me están hablando? Mire, no hay otra solución. La solución técnica es poner retenciones para que el precio del trigo, lo que fuere, no sea el mismo que la internacional, pero ahí la pone el que trabaja, no. Entonces le bajo los costos con los alquileres. El problema es que Globo ve la propuesta desde su lado. Entonces, bajame los costos, pero no me disminuyas el precio de venta. Y este es el problema de cuando no te das cuenta que el todo es superior a las partes. Ya lo vamos a discutir con Globo Patel, pero al menos la mitad de la propuesta hay espacio político, porque si el número 1 de los pools de siembra dice quiero una ley de arrendamientos rurales, ya al menos caminamos la mitad. Nos falta la otra mitad. ¿Y por qué los dirigentes no asumen esto? Y porque la política se transformó en hablar lo políticamente correcto, de salir bien vestido, de estar bien, de que tengas una esposa joven y entonces no sé qué cosa, de que el autito, que la carita, que te coachean, que todas esas pavadas que nosotros no nacimos a la política para eso. Nosotros estamos con el esquema de la política, de aquello que habló Platón, que es la administración de la cosa pública con un destino común. Mirá, de eso es la política. Después, obviamente, que hay concejales, diputados y te pide, eso también es la política. Pero es la otra parte de la política. ¿La comida necesita sal y pimienta? Sí, está bien, necesita sal y pimienta, pero no es la comida. La discusión por los cargos de la sal y la pimienta de la política, sí, muchachos, nadie es inocente, pero no es la política. Como la sal y la pimienta no es la comida. Una comida sin sal y pimienta se nos hace difícil, ¿está bien? Entonces una política que dentro de un año no estemos discutiendo, bueno, vos vas de concejales, bueno, también es la política. Pero la política de la política es lo que estamos haciendo ahora y lo otro es el complemento. La sal y la pimienta es el complemento, estamos de acuerdo, pero es el complemento. Nosotros hoy vinimos a hablar de la comida en profundidad, que es la construcción en comunidad de un proyecto colectivo. Y no lo hacen porque fueron intrusados en su cabeza por todas estas pavadas, por las consultoras,
Bueno, nosotros venimos a hacer otra cosa. Moreno fue a Avellaneda y habló con 150 compañeros. Bueno, y hablé con 150, ¿cuál es el problema? Porque estos 150, si realmente nos convencimos, dentro de un año van a ser 15.000. Y así se empieza. Así empezaron, cualquier espacio político empieza predicando y caminando. Che, Moreno, pero te vas a morir antes de ser millones. Y es verdad, ¿cuál es el problema? Si siguen ustedes, mirá lo que tenemos acá. Ya tenemos peronismo para los próximos 100 años, porque esta se va a morir con 120 años. Muchas gracias, muchachos, muy amables por todo.